Hola, amados hermanos y hermanas, la paz del Señor sea con ustedes. Es un gozo inmenso que hoy tomes este tiempo para reflexionar sobre la palabra de Dios. Que el Señor bendiga tu vida, tu hogar y cada paso que tomes en esta jornada. Sabemos que estamos viviendo en tiempos desafiantes. Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestra fe, buscar la presencia del Espíritu Santo y renovar nuestra mente con las cosas de Dios. Así como alimentamos nuestro cuerpo, también necesitamos alimentar nuestra alma, porque de ello depende nuestra fortaleza espiritual. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tu fe puede tener en las generaciones futuras? Imagina que todo lo que haces hoy, cada decisión, cada palabra, está sembrando una semilla en el corazón de aquellos que vienen después de ti. Este es el tema central del mensaje de hoy. ¿Cómo estamos dejando un legado de fe y obediencia al Señor para nuestras familias y para el mundo? Antes de profundizar, quiero invitarte a suscribirte al canal Puerta a lo Divino, dejar un me gusta y compartir este mensaje con tus seres queridos. Juntos, podemos transformar vidas a través de la palabra de Dios. Ahora, inclina tu rostro y oremos. Padre Celestial, exaltamos tu nombre sobre todo nombre. Eres grande, poderoso y digno de toda gloria. Reconocemos nuestras faltas y te pedimos perdón por nuestros pecados. Gracias por tu amor inagotable y por enviarnos a Jesús como nuestro Salvador. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, llena cada rincón de nuestro ser y guíanos en este tiempo. Te invitamos a transformar nuestros corazones y a mostrarnos cómo vivir en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a explorar una historia que tiene mucho que enseñarnos sobre la importancia de confiar en Dios y preparar un camino de fidelidad para las próximas generaciones. La historia de Ezequías y Manasés, una lección para hoy. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 21, encontramos la historia del rey Ezequías, un hombre que vivió un poderoso avivamiento espiritual. Su fe y su obediencia al Señor transformaron a toda una nación. Sin embargo, su falta de visión para las generaciones futuras dejó un vacío que su hijo, Manasés, llenó con maldad. Ezequías recibió una advertencia del profeta Isaías: «Pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás». Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ezequías clamó a Dios, quien extendió su vida 15 años más. Pero, ¿qué hizo con ese tiempo extra? Aunque continuó liderando con éxito, no preparó a su hijo para seguir sus pasos en la fe. Manasés, al asumir el trono, se convirtió en uno de los reyes más malvados de Judá. Reconstruyó altares paganos, adoró a dioses falsos y llevó al pueblo a una peor decadencia que las naciones que el Señor había destruido. Segundo Libro de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 9. Lecciones para nuestra vida. Hermanos, esta historia nos invita a reflexionar profundamente. ¿Estamos viviendo solo para nosotros mismos o estamos invirtiendo en el futuro espiritual de nuestra familia? En nuestras vidas cotidianas podemos ver ejemplos similares. Padres que están tan enfocados en el éxito laboral que descuidan a sus hijos. Líderes que construyen grandes ministerios pero olvidan discipular a la próxima generación. Como dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. A veces pensamos que enseñar es solo decirles a nuestros hijos qué hacer, pero Proverbios capítulo 22, versículo 6 nos recuerda: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Esto no significa solo señalar el camino, sino caminar junto a ellos, guiarlos con amor y ejemplo. La importancia de pensar en el legado. En una época en la que todo parece tan inmediato, es fácil perder de vista el impacto eterno de nuestras acciones.
Pero el Salmo 78, versículos 5 al 7, nos da un mandato claro. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Hermanos, nuestra mayor misión no es acumular riquezas ni logros, sino sembrar la fe en el corazón de quienes nos siguen. ¿Qué estás haciendo hoy para asegurar que tus hijos y tu familia conozcan al Señor? Hermanos, ahora que hemos reflexionado sobre la historia de Ezequías y Manasés, quiero que llevemos este mensaje más cerca de nuestra realidad. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué legado estoy dejando en mi hogar? El ejemplo habla más que las palabras. Muchos padres y líderes bien intencionados intentan enseñar principios espirituales a sus hijos, pero no viven conforme a ellos. Esto crea una desconexión que puede hacer que las palabras se vuelvan vacías. Jesús mismo enseñó en Mateo, capítulo 7, versículo 16, «Por sus frutos los conoceréis». Nuestros hijos no solo escuchan lo que decimos, sino que observan nuestras acciones, nuestra actitud frente a los desafíos y cómo priorizamos a Dios en nuestra vida. ¿Oramos en familia regularmente o solo hablamos de la importancia de la oración? ¿Demostramos amor y paciencia en nuestros hogares o permitimos que las preocupaciones y el estrés nos dominen? En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3, Pedro nos exhorta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto no solo aplica a los líderes espirituales, sino a todos los padres que han sido llamados a pastorear los corazones de sus hijos. El peligro de descuidar a la familia. La historia de Manasés nos muestra que cuando se descuida el discipulado familiar, las consecuencias pueden ser devastadoras. Muchos pastores y líderes sacrifican a su familia por el éxito ministerial, olvidando que la familia es el primer ministerio que Dios nos ha confiado. El apóstol Pablo escribe en primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, «Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?». Gobernar bien nuestra casa no significa controlar, sino liderar con amor, sabiduría y obediencia a Dios. Imagina un padre que dedica todo su tiempo a su carrera, justificando que lo hace para proveer a su familia, pero que nunca está presente emocionalmente. ¿Cómo puede ese padre esperar que sus hijos valoren la familia o confíen en Dios si no ven el ejemplo en él? De manera similar, un líder que predica sobre la importancia de la fidelidad a Dios, pero que no dedica tiempo a enseñar a sus propios hijos, enfrenta el riesgo de crear un vacío espiritual en su hogar. Dios nos da nuevas oportunidades. A veces, el peso de nuestras fallas pasadas puede ser abrumador. Tal vez sientes que has fallado como padre, como madre o como líder espiritual. Pero quiero recordarte que en Cristo siempre hay esperanza de redención. La historia de Manasés no termina con su maldad. En segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, vemos que Manasés, en su aflicción, clamó al Señor, y Dios tuvo misericordia de él. Mas cuando fue puesto en angustias, oró al Señor su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues el Señor oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Esto nos enseña que nunca es tarde para clamar a Dios y pedirle que intervenga en nuestras vidas y en nuestras familias. La oración como clave para restaurar el hogar. Un ejemplo poderoso que compartió el pastor Subirá en su mensaje fue el de su padre, quien, a pesar de no haber tenido un modelo familiar saludable, buscó a Dios fervientemente para criar a sus hijos en el camino del Señor. Hermanos, la oración es la herramienta más poderosa que tenemos como padres y como creyentes. Como dice Santiago capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho.
Si oramos con fe y perseverancia, Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles en nuestros hogares. ¿Estás dedicando tiempo para orar por tus hijos y tu familia? ¿Estás buscando sabiduría divina para guiarlos, incluso cuando no sabes qué hacer? Hermanos, recuerden que no generamos hijos para el mundo ni para el pecado, sino para Dios. Cada oración, cada acto de fe y cada decisión que tomamos tiene un impacto eterno en sus vidas. En esta segunda parte hemos explorado cómo nuestras acciones, decisiones y oraciones moldean el legado espiritual que dejamos a nuestros hijos. Pero aún queda mucho por profundizar. En la próxima parte hablaremos sobre cómo construir una fe sólida que trascienda generaciones y cómo el sacrificio personal por el bien de la familia refleja el amor de Cristo por nosotros. Si esta palabra está tocando tu corazón, no olvides escribir en los comentarios: estoy comprometido con la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Amados hermanos, continuemos profundizando en este tema tan importante. Hasta ahora hemos reflexionado sobre el impacto de nuestras decisiones y el ejemplo que damos a nuestras familias. Ahora, enfoquémonos en cómo construir una fe sólida que pueda sostener y guiar a las próximas generaciones. Un fundamento inquebrantable, Cristo como la roca. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús cuenta la parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Construir nuestra vida y la de nuestra familia sobre Cristo significa que, sin importar las tormentas que enfrentemos, permanecemos firmes. Pero esto no es algo automático. Requiere dedicación, obediencia y fe constante. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana? 1. Lectura y meditación en la palabra. Dedicar tiempo diario a leer la Biblia con nuestra familia. Esto no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también enseña a nuestros hijos a depender de Él. 2. Oración como base diaria. Como familia, debemos aprender a orar juntos, no solo en momentos de crisis, sino como un hábito de comunión con Dios. Participación en la iglesia. Enseñemos a nuestros hijos la importancia de congregarse y servir en la obra del Señor, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. El poder de la obediencia generacional. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, Dios instruyó al pueblo de Israel sobre cómo transmitir la fe a sus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La obediencia no es solo algo personal, es un legado que debemos transmitir con diligencia. Cada vez que elegimos obedecer a Dios, estamos dejando una huella en nuestros hijos y en las generaciones futuras. Imagina una familia que, en lugar de dejar que las distracciones del mundo dominen su hogar, decide priorizar los valores del reino. En lugar de pasar horas frente al televisor o en redes sociales, deciden tener momentos devocionales juntos. Estas pequeñas decisiones crean un impacto eterno. Sacrificio personal por el bien de la familia. El sacrificio es una manifestación del amor, y Jesús es nuestro mayor ejemplo. En Juan capítulo 15, versículo 13, Él dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Así como Jesús se sacrificó por nosotros, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por el bienestar espiritual de nuestra familia. Esto puede significar dedicar menos tiempo al trabajo o a nuestros intereses personales para estar presentes y guiarlos en el camino del Señor. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, destaca la fe genuina de la madre y la abuela de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Estas mujeres
Entendieron la importancia de sembrar la fe en su familia, lo que llevó a Timoteo a convertirse en un líder en la iglesia. Reflexión personal. ¿Qué estás sacrificando para asegurarte de que tu familia crezca espiritualmente? ¿Estás demostrando con tus acciones que Dios es la prioridad en tu vida? El enemigo de la fe familiar, el egoísmo. Volviendo a la historia de Ezequías, vemos que su error no fue la falta de fe, sino el egoísmo de no pensar en las generaciones futuras. En segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 19, él respondió con indiferencia al saber que sus decisiones traerían consecuencias negativas para su descendencia. No es buena palabra de Jehová que has hablado, y añadió, habrá paz y seguridad en mis días. Hermanos, no podemos caer en la misma trampa de vivir únicamente para el presente. Debemos mirar hacia el futuro y asegurarnos de que nuestras acciones hoy glorifiquen a Dios y bendigan a quienes vienen después de nosotros. La promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Dios promete bendecir a las familias que lo buscan con fidelidad. En Salmo 103, versículo 17, leemos, «Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Esta promesa no solo es para nosotros, sino para nuestros hijos y las generaciones que nos seguirán. Hermanos, construir una fe sólida requiere esfuerzo, sacrificio y visión. Pero el fruto de este trabajo es eterno. En la próxima parte hablaremos sobre cómo luchar espiritualmente por nuestra familia y cómo el arrepentimiento puede traer restauración, incluso en las situaciones más difíciles. Si esta palabra te está edificando, escribe en los comentarios, «Mi casa y yo serviremos al Señor». Josué capítulo 24, versículo 15. Amados hermanos, llegamos a la última parte de este mensaje. Hemos reflexionado sobre la importancia de dejar un legado de fe, construir una base sólida en Cristo y priorizar a nuestra familia sobre las distracciones y ambiciones del mundo. Ahora, profundicemos en cómo luchar espiritualmente por nuestra familia y buscar la restauración cuando hemos fallado. La lucha espiritual, una batalla por nuestra familia. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos recuerda, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Hermanos, la batalla por nuestras familias no es meramente física o emocional. Es una lucha espiritual. El enemigo busca destruir el diseño de Dios para nuestras vidas y nuestras generaciones. Por eso, debemos tomar nuestras armas espirituales: la oración, la fe y la palabra de Dios. Ejemplo de lucha espiritual. El pastor Subirá compartió cómo su padre, a pesar de no tener un modelo familiar saludable, luchó de rodillas por la salvación de sus hijos. Él declaraba con fe, «No he engendrado hijos para el pecado ni para el infierno, sino para Dios». Hermanos, esta es la actitud Como dice que debemos Santiago, tener. Capítulo 4, versículo 7. «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Restauración a través del arrepentimiento. La historia de Manasés es un poderoso recordatorio de que nunca es tarde para buscar la restauración. Aunque él fue uno de los reyes más malvados de Judá, al final de su vida se humilló ante Dios, clamó por perdón y fue restaurado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Esto nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a darnos una nueva oportunidad. Como dice en primera carta de Juan capítulo 1, versículo 9, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Clamando por nuestros hijos y familias, el Salmo 127, versículo 3, dice, «He aquí,
Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios nos ha confiado a nuestros hijos como un regalo y una responsabilidad. Si sentimos que hemos fallado en guiarlos, debemos recordar que aún hay esperanza. A través de la oración persistente y el arrepentimiento genuino, Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Imagina un padre que, después de años de descuidar a su familia, decide entregarse a Dios y luchar espiritualmente por sus hijos. Aunque el cambio no ocurre de la noche a la mañana, con el tiempo, ese padre comienza a ver frutos en la vida de sus hijos gracias a su intercesión y testimonio renovado. El rol del Espíritu Santo en la restauración. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en esta tarea. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar o qué hacer, el Espíritu Santo nos guía y fortalece. Él nos capacita para ser padres, madres y líderes que reflejen el amor de Dios. Una promesa de esperanza para las generaciones futuras. En Jeremías, capítulo 31, versículo 17, Dios promete: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Hermanos, si sientes que tus hijos se han alejado del camino de Dios, clama esta promesa en oración. Dios es poderoso para traerlos de vuelta y restaurar todo lo que el enemigo ha intentado robar. Nuestro legado eterno. El apóstol Pablo, en segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, nuestro mayor éxito no será lo que construyamos o logremos en este mundo, sino el legado de fe que dejemos en nuestras familias. Cuando llegue el momento de partir, que podamos decir con confianza que hemos cumplido nuestra misión. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión importante: priorizar a tu familia y luchar espiritualmente por ellos. No permitas que el egoísmo, las distracciones o los fracasos pasados te detengan. Confía en Dios. Arrepiéntete y entrega cada área de tu vida a Él. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te animo a escribir en los comentarios: yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos juntos. Padre Celestial, te exaltamos y reconocemos tu grandeza. Tú eres el Creador del cielo y la tierra, digno de toda gloria y honor. Nos presentamos delante de ti, reconociendo nuestros pecados y clamando por tu perdón y misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para salvarnos y darnos vida eterna. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, guíanos, restaura nuestras familias y enciende en nosotros un fuego que nunca se apague. Queremos ser luz para nuestras generaciones y cumplir tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte al canal Puerta a lo Divino, dejar tu comentario y compartir este mensaje. Que el Señor bendiga tu vida y te llene de su paz. Amén.